Le ruego a los ministros de salud del mundo y a la OMS que consideren nuestra retirada de la organización como una llamada de atención. No es que el presidente Trump y yo hayamos perdido interés en la cooperación internacional. En absoluto. Solo queremos que se dé de manera justa, eficiente y transparente para todos los Estados miembros. Ya nos hemos puesto en contacto con países afines y animamos a los demás para que consideren unírsenos. Queremos una cooperación sanitaria internacional, pero libre de la camisa de fuerza de la interferencia política que proviene de las influencias corruptoras de la industria farmacéutica. Estos eran los comentarios del secretario de Salud estadounidense Robert Kennedy Jr. horas después de que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, adoptaran el Acuerdo de Actuación para las Futuras Pandemias. Porque se da por hecho que más temprano que tarde se volverán a poner de moda. El objetivo del Tratado sobre Pandemias es triple: prevenir, prepararse y responder a futuras emergencias sanitarias, y establece que los países adoptarán el enfoque una salud. Al parecer, todo quedará centralizado en manos de la OMS, y ésta adoptará medidas para identificar y abordar los factores que desencadenan las pandemias. También establece que los países deben capacitar, entrenar a sus trabajadores para prepararse y responder ante emergencias sanitarias, y tomar medidas para fortalecer los sistemas de salud, haciendo énfasis en temas como la vacunación. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom, pedía también un mayor compromiso financiero a los países miembros. La pandemia de COVID-19 mató a cerca de 20 millones de personas y limpió más de 10 billones de dólares estadounidenses de la economía mundial. Los países gastan enormes sumas en protegerse de los ataques de otros países, pero relativamente poco en protegerse de un enemigo invisible que puede causar muchos más estragos y daños. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. En la última votación de la OMS, la que ha posibilitado el acuerdo pandémico, 124 países votaron a favor, 11 se abstuvieron y 0 en contra. Si bien es verdad que llevaban 3 años de negociaciones, el proceso exacto que se activará llegada una pandemia se explicará más adelante, en un acuerdo futuro en la Asamblea Mundial de la Salud de 2026. Adhanom, el director de la OMS, dijo en un comunicado esto: el mundo es más seguro hoy gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso de nuestros Estados miembros para adoptar el histórico acuerdo de la OMS sobre pandemias. El acuerdo representa una victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral. Garantizará que, colectivamente, podamos proteger mejor al mundo de futuras amenazas pandémicas. El tratado se basa en el Reglamento Sanitario Internacional que se adoptó en 2005. Este obliga legalmente a los países a adoptar ciertas medidas para prevenir y responder a problemas de salud pública. Aunque durante la pandemia de la COVID-19 vimos cómo China y otras naciones incumplían los requisitos de la OMS. El acuerdo establece esto. Nada del acuerdo debe interpretarse en el sentido de que otorga a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud y al Director General de la Organización Mundial de la Salud autoridad alguna para dirigir, ordenar, modificar o prescribir de ningún modo la legislación nacional o interna según corresponda, o las políticas de cualquiera de las partes, ni para exigir o imponer de ningún modo requisitos para que las partes adopten medidas específicas como prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación o medidas terapéuticas o diagnósticas o poner en marcha los confinamientos. También decía esto al respecto en 2024 sobre el cometido de la OMS en la pandemia. La OMS no impuso nada a nadie durante la pandemia de COVID-19. Ni confinamientos, ni mandatos de mascarillas, ni mandatos de vacunación.
No tenemos el poder para hacerlo, ni lo queremos, y no estamos intentando conseguirlo. Nuestro trabajo es apoyar a los gobiernos con orientación basada en la evidencia, asesoramiento y, cuando sea necesario, suministros para ayudarlos a proteger a su población. Los estadounidenses no han llegado a participar en las etapas finales de las negociaciones. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó en enero que Estados Unidos abandonara la OMS. Trump aseguró que la organización, con Tedros a la cabeza, gestionó mal la pandemia de la COVID-19 y no tiene intención de reformarse a sí misma. Veamos lo que decía Tedros sobre los confinamientos forzosos y otras tantas medidas similares que el régimen comunista de China acabaría exportando a todo el mundo. Elogiaré a China una y otra vez, porque sus acciones realmente ayudaron a reducir la propagación del coronavirus a otros países. El compromiso del liderazgo político, empezando por el número 1, el propio presidente. Y lo dije en mi discurso, su nivel de conocimientos es asombroso. Por su parte, Trump, con una orden ejecutiva, declaró que Estados Unidos no se someterá a ninguna medida que nazca del Tratado sobre Pandemias o de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Escribió esto. Estados Unidos notificó que se retiraba de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2020, debido a la mala gestión de la organización ante la pandemia de la COVID-19 originada en Wuhan, China, y de otras tantas crisis sanitarias mundiales. Países miembros de la OMS como Eslovaquia también criticaron el tratado pandémico, aunque ninguno votó en su contra. El primer ministro Robert Fico declaró esto. Socava el principio de soberanía de los Estados miembros e interfiere desproporcionadamente en el ámbito de los derechos humanos. Otros países como Noruega, sin embargo, lo aplauden. El progreso en las negociaciones para el acuerdo de la pandemia demuestra que podemos trabajar juntos y dar pasos significativos para lograr una mejor salud y preparación para todos. Pero el secretario Kennedy Jr. se dirigió a la OMS para denunciar que sus decisiones son políticas y específicamente la de permitir que el régimen comunista de China ejerciera una influencia indebida, así la calificó, durante la pandemia de la COVID-19, y que esto fue una de las razones principales por las que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de la organización. Al igual que muchas instituciones tradicionales, la OMS se ha visto atrapada en una burocracia excesiva, paradigmas arraigados, conflictos de intereses y políticas de poder internacional. Si bien Estados Unidos ha aportado históricamente la mayor parte del dinero de la organización, otros países, como China, han ejercido una influencia indebida sobre sus operaciones, de maneras que favorecen sus propios intereses y no, en particular, los intereses de la opinión pública mundial. Todo esto se hizo evidente durante la pandemia de COVID, cuando la OMS, bajo la presión de China, eliminó informes sobre la transmisión entre humanos en momentos críticos, y luego colaboró con China para promover la ficción de que la COVID se originó en murciélagos o pangolines, en lugar de originarse de la investigación que patrocinaba el gobierno chino en un biolaboratorio de Wuhan. Por su parte, el régimen comunista chino no ha reconocido que la pandemia de la COVID-19 se originara en China. En cambio, publicó recientemente un informe que señala a Estados Unidos como el origen del virus. Algo que no parece casar con los datos reales, porque hasta la OMS aseguró que el brote estalló en China y luego se propagó a todo el mundo, aunque pareció fallar en lo de la infección entre humanos. De hecho, según el común de las investigaciones, el régimen contribuyó a la pandemia ya que encubrió los primeros brotes en 2019, silenciando incluso a los médicos que acabarían falleciendo del virus. Y este encubrimiento provocó que el mundo respondiera cuando ya era tarde. El régimen chino también canceló todos los vuelos nacionales para que no se extendiera el virus por el país, pero dejó activos los vuelos nacionales y el virus voló a todos los rincones del planeta junto con millones de viajeros. En varios documentos que publicó un comité del Congreso el año pasado, se reveló que un investigador de China había mapeado la secuencia del virus SARS-CoV-2 incluso 2 semanas antes de que avisaran al mundo de su existencia.
La OMS no solo ha cedido ante la presión política de China, sino que también ha fracasado en mantenerse como una organización caracterizada por la transparencia y una gobernanza justa por y para sus Estados miembros. La OMS a menudo actúa como si hubiera olvidado que sus miembros deben rendir cuentas a sus propios ciudadanos y no a intereses transnacionales o corporativos. Ahora bien, creo que, en su mayor parte, el personal de la OMS está compuesto por personas concienzudas que creen sinceramente en lo que hacen. De hecho, la OMS, desde su creación, ha realizado una labor importante, incluida la erradicación de la viruela. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las prioridades de la OMS han reflejado cada vez más los sesgos e intereses de la medicina corporativa. Con demasiada frecuencia ha permitido que agendas políticas, como impulsar ideologías de género dañinas, secuestren su misión principal. Y con demasiada frecuencia se ha convertido en la herramienta de la política y ha dado la espalda a la promoción de la salud y la seguridad sanitaria. La cooperación mundial en salud sigue siendo crucial para el presidente Trump y para mí, pero no está funcionando muy bien en la OMS, como lo demuestran los fracasos de la era de la COVID. La OMS ni siquiera ha asumido sus fracasos durante la COVID, y mucho menos ha realizado reformas significativas. En cambio, ha redoblado sus esfuerzos con el acuerdo sobre la pandemia, que consolidará todas las disfunciones de la respuesta de la OMS a la pandemia. No vamos a participar en eso. Necesitamos reiniciar todo el sistema, como lo estamos haciendo en Estados Unidos. Kennedy asegura que la prioridad de Estados Unidos ha cambiado, y aunque siguen preparándose para combatir posibles enfermedades infecciosas e incluso pandemias, el objetivo ahora es otro. Las agencias de salud se están enfocando en las enfermedades crónicas que más azotan al país. Es la epidemia de enfermedades crónicas la que está enfermando a nuestra gente y arruinando nuestro sistema de salud. Ahora estamos cambiando para que nuestro sistema de salud responda mejor a esta realidad. Haremos que la atención médica en Estados Unidos satisfaga las necesidades del público en lugar de la búsqueda de ganancias de la industria. Estamos eliminando los colorantes alimentarios y otros aditivos dañinos de nuestro suministro de alimentos. Estamos investigando las causas del autismo y otras enfermedades crónicas. Buscamos reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y apoyaremos cambios en el estilo de vida que fortalezcan el sistema inmunológico y transformen la salud de nuestra gente. Pocos de estos esfuerzos se prestan fácilmente a la obtención de beneficios o al servicio de intereses especiales establecidos. Estos cambios solo pueden ocurrir mediante la reforma sistémica que el presidente Trump ha implementado en nuestro país. Nos gustaría ver que se reorganizan de manera similar las prioridades a nivel mundial. Antes de convertirse en secretario de Salud estadounidense, Kennedy ya hablaba de la pandemia, su espinoso origen y todo lo que, en su opinión, se ocultaba detrás de esta. Escuchen bien, porque no tiene desperdicio. La última simulación fue en octubre de 2019 y fue presentada por Bill Gates, Fauci y Gabriel Janes, y curiosamente por George Gale, director de los CDC chinos de la ciudad de Nueva York. Seguro que muchos han visto esto en YouTube. Se llama Evento 201. La cuarta simulación de ese día, la última, trata sobre cómo usar la pandemia como pretexto para reprimir en su totalidad, recortar, restringir la libertad de expresión y, en particular, cómo evitar que la gente hable de una fuga de laboratorio como el origen de estos virus. Esto fue en octubre de 2019. Nadie, excepto nosotros en ese momento, había oído hablar de la COVID. Ahora sabemos que la COVID estaba circulando casi con certeza a mediados de septiembre. El 12 de septiembre, el gobierno chino derribó las puertas del laboratorio de Wuhan y contrató al general Wei, experto en bioinformes del Ejército Popular, para que dirigiera el laboratorio y eliminara todos los datos de los estudios de ganancia de función de sus web públicas, así como todas las secuencias genómicas de todos los virus. El gobierno chino sabía claramente que el virus circulaba en septiembre.
Un mes después, tenemos esto. Esa misma semana, Bill Gates, quien supervisaba esta simulación, adquirió 1,1 millones de acciones de la vacuna de BioNTech, que posteriormente se convirtió en la vacuna de Pfizer. Luego vendió esas acciones, casi las vendió, en un 87%, 2 años después, con una ganancia de $242 millones. Y una semana después, anunció públicamente que la vacuna no funcionaba. Básicamente había manipulado y desmentido datos. Estaba en la televisión con su secuaz, Peter Jotz, a cuya institución, Gates, dio $52 millones. Así que tuvimos a la pareja inflando las acciones durante 2 años, y luego descartándolas una semana antes de que saliera en la televisión y dijera, «Oh, no funcionó después de todo». Hace muchos años, más de 10, comenzaron a surgir informes sobre la OMS que la cuestionaban, aunque ésta lo ha negado todo. Por ejemplo, el Consejo de Europa acusaba a la OMS y a los gobiernos europeos de exagerar enormemente los riesgos de la gripe porcina para la salud pública y de tomar decisiones secretas que beneficiaron a las compañías farmacéuticas, según la Fox. La BBC explicaba que no hizo público, la OMS, el conflicto de intereses de al menos 3 de las personas que aconsejaron a decenas de gobiernos que gastaran miles de millones de dólares contra la gripe porcina. En 2019, un informe de los congresistas estadounidenses Katherine Clark y Hal Rogers acusó a Purdue Pharma de manipular a la OMS para promocionar la prescripción de opiáceos a nivel mundial. Además, Germán Velázquez, exdirector del Programa de Acceso a Medicamentos de la OMS, fue un crítico abierto de la influencia de las farmacéuticas en la organización. En 2012, cuando China comandaba la OMS, la acusaron de recibir fondos de la industria de alimentos y bebidas y el correspondiente trato de favor. En resumen, parte de la sociedad occidental, con Estados Unidos a la cabeza, piensa que ha llegado el momento de acabar con la OMS y de reemplazarla por algo más eficiente, más transparente, pero otra parte de Occidente piensa subirse, al parecer sin pensárselo 2 veces, al carro de la OMS y definir los pasos que se tomarán en cuanto se declare una emergencia sanitaria, como puede ser una pandemia. Así que seguiremos de cerca este tema e informaremos de todo lo que acontezca en lo sucesivo. Pueden contar con ello. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy abordamos un tema crucial para el futuro de Estados Unidos: la salud de las nuevas generaciones. La comisión Make America Healthy Again, hagamos a Estados Unidos saludable otra vez, que ha creado el presidente Donald Trump y que preside el secretario de Salud Robert Kennedy Jr., acaba de publicar un informe que está generando titulares. Pero, ¿qué significa esto para las familias estadounidenses? Bien, entremos en materia. En su primer informe, la comisión MAHA identifica las 4 causas principales de esta crisis. Una dieta deficiente, en la que predominan los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas. La exposición a químicos como los pesticidas. La falta de actividad física combinada con un estrés crónico. Y una excesiva prescripción de medicamentos como las vacunas. El informe descubrió que hasta el 70% de los alimentos que consumen la mayoría de los niños contienen ingredientes ultraprocesados. En cuanto a los pesticidas, el informe pide cautela, ya que los agricultores estadounidenses dependen mucho de estos productos. Y por eso se pide una consideración cuidadosa que les brinde una protección adecuada, que se mantengan los costos de producción y alternativas viables. Cuando mi tío era presidente, solo el 3% de los niños estadounidenses padecían enfermedades crónicas. Hoy ronda el 60%, y estas son una categoría amplia como los trastornos neurológicos, el TDA, el TDAH, el retraso del habla, el retraso del lenguaje, los tics, el síndrome de Tourette, la narcolepsia, el TEA y el autismo. Todas estas son lesiones de las que nunca había oído hablar de niño. No formaban parte de la nomenclatura, no formaban parte de ningún debate. No nos gastábamos nada en este país en tratar enfermedades crónicas cuando mi tío era presidente. Hoy son unos $1.800 millones anuales, y esto está llevando a nuestra nación a la bancarrota.
El 74% de los niños estadounidenses no son aptos para el servicio militar. ¿Cómo vamos a mantener nuestro liderazgo mundial? En cuanto a los fármacos, como las vacunas, se aconsejan ensayos clínicos más rigurosos basados en la ciencia. Y en cuanto a la sobremedicación de los más pequeños, las cifras parecen alarmantes. Desde 1987 a 2014, en algo más de 25 años, la prescripción de antidepresivos para los adolescentes ha aumentado un 1.400%. Y las recetas de antidepresivos para el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aumentaron un 250% entre 2006 y 2016. El informe dice esto: Estados Unidos empezará a revertir la crisis de las enfermedades crónicas infantiles durante esta administración, llegando a la verdad de por qué estamos enfermando e impulsando políticas e innovaciones que favorezcan el crecimiento para invertir estas tendencias. Y además da 10 recomendaciones. En la primera hace un llamado a los institutos nacionales de salud. Les pide que financien nuevos ensayos a largo plazo, que comparen dietas con alto y bajo contenido de alimentos ultraprocesados. El objetivo consistiría en analizar los efectos que tienen sobre la obesidad. También le pide a las agencias de salud que desarrollen nuevos sistemas para monitorear, para vigilar que las vacunas sean seguras, y también otros medicamentos pediátricos. Hace algunos meses declaraba esto ante el Congreso. Llevamos muchos años buscando los ensayos de seguridad previos a las autorizaciones de cualquiera de las 72 vacunas que ahora son, básicamente, obligatorias para los niños estadounidenses. Se dice recomendadas, pero son obligatorias. Y no hemos sido capaces de encontrar ni uno solo. Y también decía esto: Miren a nuestros niños. Son los niños más enfermos del mundo. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan de que más de 4 de cada 10 niños en Estados Unidos padecen al menos una enfermedad crónica, como el asma. El informe cita docenas de documentos, incluida una investigación que encontró que los niños comen menos fruta y que aproximadamente la mitad de los jóvenes de 2 a 19 años ni siquiera la comen algunos días. También mostró un estudio que concluyó que los alimentos ultraprocesados tienen un perfil nutricional pobre, y una revisión que asocia una dieta rica en alimentos ultraprocesados con la obesidad directamente. Otras de las recomendaciones consisten en financiar estudios para revisar los ingredientes que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, hasta ahora había considerado seguros en general. También plantea crear un grupo de trabajo que detecte, con las bases de datos federales y la inteligencia artificial, tendencias tempranas de enfermedades crónicas. Y además, también quiere invertir en modelos de prueba y ensayo, pero sin animales. Antes de la publicación del informe, algunos agricultores y congresistas se mostraron preocupados por la posibilidad de que este recomendara la eliminación de pesticidas como el glifosato. Por otro lado, cientos de personas que se declararon partidarias de Kennedy, incluido el redactor de su discurso, Charles Eisenstein, escribieron en una carta el 22 de mayo que pesticidas como el glifosato son perjudiciales y deberían prohibirse. Dijeron: prohibir los 85 pesticidas que ya han sido prohibidos en otros países sería un paso tremendo en la dirección correcta para restaurar nuestra salud y fertilidad. Hemos prohibido los colorantes alimentarios sintéticos que están prohibidos en otros países. Ahora es el momento de hacer lo mismo con los pesticidas. No obstante, el primer informe MAHA también dice que la mejor manera de revertir la crisis de enfermedades crónicas infantiles es centrarse en los alimentos integrales producidos por agricultores y ganaderos estadounidenses, en lugar de la atención médica. Y señala que algunos estudios han encontrado posibles efectos del glifosato, como el autismo. Además, los estudios en humanos son tan limitados que no recomienda, al menos por ahora, que se restrinja la disponibilidad de ningún pesticida. En cambio, solicita el lanzamiento de una nueva iniciativa. Abro cita:
que mapee la relación entre los genes y el ambiente que afectan el riesgo de enfermedades infantiles, especialmente en el caso de contaminantes, disruptores endocrinos y fármacos. Además, Kennedy dijo a un panel del Senado esta semana que a los agricultores estadounidenses no debía de preocuparle ninguna parte de este informe. Hay 1 millón de agricultores que dependen del glifosato. El 100% del maíz en este país depende del glifosato y no vamos a hacer nada que ponga en peligro ese modelo de negocio. Si bien es verdad que en enero alertaba de los supuestos peligros de seguir usándolo. Estamos destruyendo nuestro suelo porque algunos de los productos químicos que utilizan destruyen el microbioma, lo que provoca la erosión del suelo. Los agrónomos estiman que si continuamos con estos procesos, solo nos quedan 60 cosechas antes de que nuestro suelo desaparezca. Trump creó esta comisión para Kennedy en febrero. Su principal objetivo es abordar la crisis de enfermedades crónicas infantiles. Y así lo resumía Kennedy esta semana ante el Congreso. Enfermedades debilitantes, alimentos contaminados, entornos tóxicos, adicciones y problemas de salud mental afectan a familias de todas las razas, clases sociales y creencias políticas. Cuando mi equipo y yo tomamos el timón del HHS, nos propusimos objetivos claros. En primer lugar, queremos que Estados Unidos vuelva a estar sano, centrándonos especialmente en la epidemia de enfermedades crónicas. En segundo lugar, nos comprometimos a prestar un servicio más eficiente, receptivo y eficaz a los más de 100 millones de estadounidenses que dependen de Medicare, 17.00, Medicaid y otros programas. En tercer lugar, nos centramos en alcanzar 17.05 estos objetivos, recortando al mismo tiempo los costes para los contribuyentes. Tenemos la intención de hacer mucho más con menos. Y el presidente le ordenó a la comisión que, abro cita, estudiara el alcance de la crisis de enfermedades crónicas infantiles y cualquier posible causa que contribuya a la misma, como la dieta estadounidense, la absorción de materiales tóxicos, los tratamientos médicos, el estilo de vida, los factores ambientales, las políticas gubernamentales, las técnicas de producción de alimentos, la radiación electromagnética y la influencia o el favoritismo corporativo. La orden ejecutiva ordenaba a la comisión que le presentara un informe al presidente en un plazo de 100 días, y a los 180 días le presentara la estrategia definitiva, el plan para abordar las enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes infantiles. Kennedy preside la comisión. Vince Halley, asistente del presidente, es el director ejecutivo. Y entre sus miembros se encuentra la secretaria de Agricultura, Brock Rollins, el secretario de Vivienda, Scott Turner, y el comisionado de la FDA, el Dr. Marty Makary, quien declaraba esto en 2023. Miembro Ruiz, me preocupa la desinformación. El mayor perpetrador de desinformación durante la pandemia ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Desinformación de que el COVID se propagaba por transmisión superficial, que la inmunidad vacunada era mucho mayor que la inmunidad natural, que las mascarillas eran eficaces. Ahora tenemos la revisión Cochrane definitiva. ¿Qué se hace con esa revisión? Cochrane es el organismo de pruebas más autorizado en toda la medicina y lo ha sido durante décadas. ¿Simplemente la ignoras y no hablas de ella? Que la miocarditis era más común después de la infección que de la vacuna. No es cierto. Es de 4 a 28 veces más común después de la vacuna. Que los jóvenes se benefician de un refuerzo. Información errónea. Nuestros dos principales expertos en vacunas renunciaron a la FDA en protesta por este tema en particular, porque se empujaban los refuerzos en personas jóvenes y sanas. Los datos nunca estuvieron así. Por eso los CDC nunca revelaron las tasas de hospitalización entre los estadounidenses vacunados menores de 50 años. Los mandatos de vacunación deberían haber aumentado las tasas de vacunación. El estudio de la Universidad George Mason demuestra que no fue así. Hizo una cosa. Creó antivacunas, que ahora no se ponen las vacunas que necesitan. Una y otra vez, hemos visto algo que deja de hacerse lo más juicioso con la información que tienes a mano. Hemos visto algo que es imperdonable, y que es la militarización de la investigación médica en sí.
El CDC sacando sus propios estudios de mala calidad, como su propio estudio sobre la inmunidad natural, mirando un estado durante 2 meses cuando tienen datos desde hace años de los 50 estados. ¿Por qué solo informaron de esa pequeña cantidad de datos? ¿Por qué trocearon la gigantesca base de datos? Porque les daba el resultado que querían. Lo mismo con el estudio de las mascarillas. Bueno, ahora los datos han quedado atrapados en gigantescas revisiones sistemáticas, y los funcionarios de salud pública fueron intelectualmente deshonestos. Le mintieron al pueblo americano. Gracias. ¿Y usted? ¿Qué opina? Miembros de la pandilla MS-13, Tren de Aragua, terroristas conocidos, asesinos convictos, violadores de derechos humanos. Todos ingresaron usando este programa de libertad condicional. Pero en realidad no tenemos que mirar solo la frontera, sino también nuestros protocolos de inmigración legal y asegurarnos de restablecer la integridad en ellos y de que de verdad se investigue a las personas que ingresan al país. Y entonces, este veredicto hará que el pueblo estadounidense esté más seguro, solo para la gente en casa. ¿De quiénes hablamos? Para que sepan cuántas personas entraron. Aquí están las cifras. 110,000 cubanos, 211,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos suman un total de 531,680. Supongo que comenzarán las deportaciones. Por supuesto, eso sucederá de inmediato. Esta era Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Y hablaba de algo cuyos efectos empiezan a sentirse ahora. La Corte Suprema de Estados Unidos emitía hace un par de días una orden de emergencia que permitió a la administración Trump revocar el estatus de protección temporal, el TPS, para los cientos de miles de inmigrantes que acabamos de escuchar. Este TPS, que la administración actual quería anular, es el mismo que había prorrogado la administración previa. Y ahora, cuando el gobierno de Trump lo intentaba anular, un juez federal intervino y lo bloqueó para que no se anulara. Entonces, la administración Trump recurrió al Tribunal Supremo y, aunque temporalmente, la Corte le ha otorgado poder a la administración del presidente Donald Trump para comenzar con las deportaciones de este extenso grupo. En otras palabras, ya no está activo el programa de libertad condicional temporal. Se ha desactivado para más de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este TPS proveía de papeles, documentación y residencia legal a los inmigrantes que declaraban huir de sus países por cuestiones vitales. Es bastante inusual que la Corte Suprema falle 8-1, y ciertamente a favor de la administración Trump. Pero diré que esta es una gran victoria para el pueblo estadounidense. Lo que hizo este programa fue realmente explotar el sistema de inmigración legal. Hablamos mucho sobre cómo Biden destruyó la frontera, pero también destruyó el sistema de inmigración legal. En resumen, ahora la administración Trump puede proceder a las deportaciones mientras la contraparte recurre el caso. La única juez del Supremo que discrepó de esta decisión fue Ketanji Brown. Ahilan Arulanandam, el abogado de los inmigrantes y profesor de la UCLA, dijo según USA Today que la administración está llevando a cabo, cito, la mayor acción individual de despojar a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio en la historia moderna de Estados Unidos. Y añadió que podrían deportar a muchos mientras se llega a un veredicto, es decir, que el tiempo ahora corre en contra de todo aquel que se acogía al programa TPS. De hecho, los titulares no se han hecho esperar. USA Today informaba de que después de esta decisión se deportaba a 50 venezolanos a los centros de confinamiento para terroristas de El Salvador. El diario menciona que estaban legalmente en el país más o menos. Uno tenía visa de turista y 4 eran refugiados. El resto entraron al país con la aplicación CBP One de la era Biden, que la administración Trump ya ha transformado en una aplicación pero de autodeportación. Además, las autoridades aseguran que son criminales de la peor calaña y que habían violado la ley. También han enviado a otros 12 a las cárceles de Sudán, en Sudáfrica. Un juez local en Massachusetts intenta obligar a Estados Unidos a repatriar a estos monstruos singularmente bárbaros que representan una amenaza clara y presente para la seguridad del pueblo estadounidense y sus víctimas.
Si bien cumplimos plenamente con la ley y las órdenes judiciales, es absolutamente absurdo que un juez de distrito intente dictar la política exterior y la seguridad nacional que el juez de distrito intenta proteger. El contraste es brutalmente marcado. El presidente Trump y la secretaria Noem trabajan a diario para expulsar a estos despiadados criminales de las calles estadounidenses. Y mientras tanto, jueces activistas luchan porque regresen a suelo estadounidense. Antes de cederle la palabra al director interino Todd Lyons, quisiera recordarles a los periodistas en esta misma sala que hagan su trabajo. Les dimos los nombres de estos monstruos que tienen justo delante. Ahora cuenten las historias de los estadounidenses inocentes que victimizaron. Les imploro que dejen de obedecer a estos individuos repugnantes. Cuenten las historias de los inocentes. Son las víctimas estadounidenses las que realmente importan. Como agente de la ley y oficial de ICE, he lidiado con estos países recalcitrantes durante años, viendo cómo asesinos reincidentes, delincuentes sexuales y criminales violentos eran liberados nuevamente en Estados Unidos porque sus países de origen no los aceptaban. Sin embargo, bajo la presidencia de Trump y el liderazgo de la secretaria Noem, ahora podemos eliminar estas amenazas a la seguridad pública para que ya no se aprovechen de la comunidad y no tengan más víctimas en Estados Unidos. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. El vicepresidente J.D. Vance también hablaba del asunto de los jueces y sus medidas cautelares. No se puede tener un país en el que el pueblo estadounidense sigue votando porque se cumplan las leyes de inmigración, pero los tribunales le digan al pueblo estadounidense que no se les permite disfrutar de lo que votaron. No obstante, el veredicto de Bouarfa contra Mayorkas de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaba hace un par de días que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puede revocar directamente las visas de los cónyuges de los matrimonios fraudulentos. Y lo más importante, y que define esta segunda victoria consecutiva de la administración Trump en los tribunales, es que ningún juez federal puede hacer nada al respecto. Es decir, este asunto ahora queda totalmente fuera de la jurisdicción de tribunales y magistrados, y en manos única y exclusivamente de la secretaria Noem, que hace poco aclaraba esto. Cuando un presidente en la Casa Blanca dice abiertamente que no se harán cumplir nuestras leyes y facilita esta invasión que ocurrió en nuestra frontera sur, millones de personas vinieron. Y no solo personas que buscaban nuevas oportunidades en el sueño americano, también llegaron criminales, asesinos, violadores, traficantes, terroristas, y ahora expulsarlos es mucho más complicado, difícil y costoso. Para deportar a alguien tenemos que buscarlo, arrestarlo, detenerlo y expulsarlo del país. Cuesta más de $17,000, y eso si no hay demoras y el proceso es normal. Por eso animamos a la gente a autodeportarse. Si está aquí ilegalmente, reconocemos que puede que haya estado aquí por un tiempo, pero si quiere irse y tener la oportunidad de regresar algún día, váyase por su cuenta. Se lo facilitaremos. Le compraremos un boleto de avión. Al aterrizar, le daremos $1,000 para que pueda empezar a vivir y mantener a su familia. El costo de la autodeportación es de $4,500, muchísimo más barato para el contribuyente estadounidense, ya que nos aseguramos de que realmente cumplimos con nuestras leyes y de que las personas de este país, los ciudadanos estadounidenses, sean tratados con el respeto que merecen al venir aquí a través del proceso legal y ser parte de nuestro futuro. Y poco después, el Departamento de Seguridad Nacional anunciaba que se realizó el primer vuelo charter del proyecto Regreso a Casa desde Houston, Texas, a Honduras y Colombia. Participaron 64 personas que eligieron autodeportarse a sus países de origen. A todos se les ofreció los mismos beneficios que a cualquier inmigrante indocumentado que se autodeporta mediante la aplicación CBP Home. Recibieron asistencia para viajes, un estipendio de $1,000 y conservan la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos algún día. El subjefe de Gabinete para Política y Asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller,
asegura que los inmigrantes ilegales que optan por no autodeportarse pueden sufrir multas significativas, el embargo de todos sus salarios y la confiscación de todos sus bienes. Y republicó una noticia de la CBS Miami, donde una ilegal de Florida ha sido multada con $1.82 millones porque no quiere regresar a su país de origen y dejar a sus hijos o llevárselos consigo. Además, las autoridades informaron de la captura de un hombre venezolano de 24 años. Lo arrestaron por hacerse pasar por un estudiante de 16 años en una escuela secundaria de Ohio. Este es Anthony Labrador, y vivía con 2 tutores legales adultos, un matrimonio, que lo había acogido de buena voluntad hasta que descubrieron que no era menor de edad, y se comunicaron con la escuela. El centro en su descargo asegura que Labrador tenía una licencia de conducir de Ohio, un número de la Seguridad Social y un estatus de protección temporal del Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Supuestamente llamó a la escuela en 2023, cuando todo empezó, y dijo que quería inscribirse como estudiante porque había estado sin hogar y era un inmigrante de Venezuela. Además, llamó a Kathy y Brad Melfred, una pareja de Ohio que había adoptado niños y alojado a estudiantes de intercambio. Después de escuchar su historia, accedieron a acogerlo. Pero después recibieron la llamada de una mujer que dijo que en realidad tenía 24 años y era el padre de su hijo. Ya ha sido arrestado y acusado de usar documentos falsos y el ICE ya ha presentado una orden de detención para expulsarlo de la comunidad. Además, el asesino de Sarah Ruth, quien huyó de los Estados Unidos para evadir el procesamiento, finalmente enfrentará la justicia. Se trata de un inmigrante hondureño indocumentado que responde al nombre de Eswin Mejía y conducía bajo los efectos del alcohol cuando se produjo el accidente que acabó con la vida de la joven de 21 años. A pesar de que lo arrestaron en el lugar del accidente, las autoridades federales no lo detuvieron de inmediato y huyó del país, lo logró, aunque ahora ya lo han extraditado. Y bueno, ¿usted qué opina de todo esto? Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El sueño del presidente Donald Trump de las deportaciones rápidas está estrellándose en los tribunales. La Corte Suprema acaba de extender su moratoria y no puede aplicar la ley que le permitía hacerlas hasta ahora, aunque puede tomar algunas alternativas para seguir con su plan, como veremos. Además, se dice que la administración Trump está planteándose poner en marcha un nuevo reality show de inmigrantes y que el premio sería la ciudadanía estadounidense. Pero los rumores podrían no ser ciertos, al menos no del todo. Y ahora, entremos en materia. La Corte Suprema no nos permitirá sacar a los criminales de nuestro país. Con este post encajaba Trump la derrota parcial ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El más alto tribunal de la nación no le permite invocar la ley de enemigos extranjeros para acelerar las deportaciones masivas, hacerlas más rápidas. Ahora bien, aunque hay muchas opiniones sobre este fallo, la verdad de la historia no es tan extrema como muchos medios la presentan, al menos en mi opinión. ¿Qué ha sucedido en realidad? Básicamente, se esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos diera su veredicto sobre si Trump podía usar la ley de enemigos extranjeros para las deportaciones de inmigrantes ilegales, apuntando a los pandilleros que el gobierno clasifica a día de hoy como terroristas. Esta ley, que se ha empleado solo en tiempos de guerra, permitía deportar instantáneamente a los peores criminales, eso es, así como los clasificaban, como los califican, a cárceles como las de El Salvador, atendiendo a lo que el gobierno declara como una emergencia y una invasión. Pero, según la Corte, se está violando el debido proceso judicial, los tiempos, etcétera, etcétera. Pero algunos también se preguntan si debe darse a todos la oportunidad de impugnar su expulsión ante los tribunales, y siempre teniendo presente que en la mayoría de los casos no deben estar en el país, no lo están legalmente, lícitamente. Esto supone posiblemente años de proceso judicial, lo que se avecina. En realidad, por el momento, la Corte Suprema solo ha emitido un fallo temporal, en espera de la decisión final, y ha congelado las deportaciones rápidas, y han remitido el caso a un tribunal inferior para una especie de revisión.
Los inmigrantes ilegales podrían acabar disponiendo de más tiempo para impugnar sus deportaciones. Y la gran pregunta es, ¿de cuánto tiempo hablamos? El Epoch Times publicaba esto. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el 16 de mayo impedir que el gobierno deportara a algunos presuntos pandilleros venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros. Es decir, se permite a los presuntos pandilleros permanecer temporalmente en Estados Unidos. Pero los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon. Todos los demás estuvieron de acuerdo. Pero, aunque la Corte Suprema ordenó al gobierno que no expulsara a los detenidos con la ley de enemigos extranjeros, la orden establece que el gobierno puede expulsarlos con otras autoridades legales, cualesquiera que sea. Lo único que quedaría inutilizado temporalmente es esta ley en concreto. Ese es el tecnicismo legal. La Corte Suprema dijo en su orden que el gobierno no dio a los detenidos tiempo suficiente para recurrir su expulsión. Así que sopesan si concederles más tiempo. Pero en este punto el presidente Donald Trump se opone firmemente a la decisión. Escribió esto. La Corte Suprema acaba de dictaminar que los peores asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso aquellos con problemas mentales que ingresaron ilegalmente a nuestro país no pueden ser expulsados sin pasar por un largo y costoso proceso legal que posiblemente tomará muchos años para cada persona y que permitirá que estas personas cometan muchos delitos antes incluso de ver el interior de un tribunal. Trump y su administración aseguran que los deportados son criminales de la peor calaña, pandilleros considerados ahora terroristas, y que a ellos es a quienes se dirige la ley de enemigos extranjeros. Y el problema es que pandillas como la Mara Salvatrucha son pandillas carcelarias. Es decir, que si los metes en el sistema penitenciario estadounidense, van a empezar a reclutar. Se van a hacer fuertes y a propagar dentro del sistema penitenciario. Y cuanto más tiempo permanezcan aquí, en Estados Unidos, más fuertes se volverán estas pandillas porque operan dentro del sistema penitenciario. Ese, digamos, es su hábitat natural, sin mencionar, por supuesto, que dependiendo del estado en el que se encuentren, muchos estados ya no tienen la libertad bajo fianza. Pueden salir con mucha más facilidad a la calle, ya que no hay fianzas mientras esperan su juicio. Así que muchas veces, en Nueva York, California y otros lugares, los delincuentes son acusados, a veces, de cargos muy graves y luego los dejan salir a la calle y vuelven a delinquir. Cometen más delitos como violaciones, asesinatos o lo que sea, antes de que acaben entrando a un juzgado. Por eso Trump también añade esto. Los resultados de esta decisión permitirán que más delincuentes entren en nuestro país causando un gran daño a nuestro querido pueblo estadounidense. También animará a otros delincuentes a entrar ilegalmente en nuestro país, sembrando el caos y el caos donde quiera que vayan. La Corte Suprema de los Estados Unidos no me permite hacer lo que me eligieron para hacer. Y en ese punto es probable que la Corte Suprema tome otra decisión después de que el Tribunal Inferior del Quinto Circuito le devuelva el caso. Pero el problema más importante para la administración Trump es el retraso de sus planes de deportación masiva. Incluso es posible que el fallo final sea contundente y en su contra, haciendo que las deportaciones masivas sean casi imposibles, al menos bajo la ley de enemigos extranjeros. Si cada inmigrante ilegal que es susceptible de ser deportado tuviera un proceso judicial de varios años, nunca se acabaría viendo el final. Y si eso ocurriera, el argumento de Trump es que, en realidad, Estados Unidos dejaría de tener fronteras. En otras palabras, eso funcionaría como un timbre para la cena, y todo el mundo querría acudir a cenar a Estados Unidos. Por ahora y mientras delibera el Quinto Circuito, así están las cosas. Pero, ¿usted qué opina? El Daily Mail dice que han llamado a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, la Barbie del ICE, del Servicio de Inmigración, porque, según dicen, ha convertido su puesto en el gabinete en una especie de producción de televisión, y que ha lanzado un reality show en el que los inmigrantes se enfrentan entre sí por el premio de acelerar su camino hacia la ciudadanía estadounidense. Y aunque dicen que puede sonar a broma, la idea es más que real.
y se describe en un programa de 35 páginas que se ha elaborado en coordinación con el secretario del DHS, según revela el Daily Mail, en exclusiva, la secretaria en este caso. Pero ¿es del todo cierto? Lo veremos en un minuto. Además dicen que Noem le ha pedido a los funcionarios de inmigración que cuenten los votos de los concursantes y que el nombre que se ha propuesto para el reality es The American. Y este sería el nombre que tiene el tren en el que los concursantes viajarían por todo el país compitiendo en concursos culturales regionales. Hablamos de competencias tradicionales estadounidenses, como la de los troncos rodantes de Wisconsin, por ejemplo. Pero en el apoteósico final, el ganador prestaría juramento en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿es así? ¿De verdad van a hacer un programa de televisión donde podamos ver a los inmigrantes competir por la ciudadanía estadounidense? Pues la verdad es que sí y no. Me explico. Hay una productora que busca hacer este reality show. Lo han propuesto al menos técnicamente, pero es el mismo programa que le presentaron a la administración Biden. Y el mismo programa que le presentaron a la administración Obama. No es algo ni nuevo ni exclusivo del gobierno actual. Y ahora ha vuelto al Departamento de Seguridad Nacional. Lo han vuelto a presentar. En otras palabras, es una propuesta ajena al gobierno, aunque algunos la estén publicitando como una propuesta escandalosa que el gobierno ni siquiera debería considerar. Ahora bien, en cuanto a si lo acabarán haciendo o no, personalmente no lo descartaría. Creo que podrían hacerlo. De hecho, la administración Trump ha respondido a los rumores diciendo básicamente, sencillamente, que les llegan este tipo de propuestas todo el tiempo. Aseguran que reciben cientos de ellas en cualquier momento, pero que no es cierto que Kristi Noem la haya respaldado o siquiera revisado. Así que, según la administración Trump, los medios que dicen revelar esto en exclusiva no parecen informar con el debido rigor periodístico. Es decir, según el gobierno, los medios no dicen la verdad, o al menos no toda la verdad. Pero, al mismo tiempo, tampoco han descartado la idea. Desde el Epoch Times informamos de que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, confirmó que le llegó una propuesta para un reality show. La idea consistía, como decimos, en que los inmigrantes compiten por la oportunidad de obtener la ciudadanía estadounidense, pero por la vía rápida. Y que un portavoz negó que la secretaria Kristi Noem estuviera involucrada. Así que esa parte ha sido ya desmentida. Incluso en una declaración que nos hicieron al Epoch Times, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó la cita del Daily Mail como completamente falsa. Lo que dicen revelar en exclusiva, por lo tanto, sería completamente falso. Noem tampoco revisó ni respaldó nada, según el gobierno. Además, las propuestas de programas de televisión se someten a un exhaustivo proceso de investigación antes de rechazarse o aprobarse. Y como no la han rechazado ni aprobado todavía, se supone que está en las primeras etapas del proceso. Es decir, que ni siquiera la han revisado. Ahora bien, señala que, por separado, McLaughlin declaró a los medios de comunicación que había hablado con el productor que proponía el reality show. Y señala que es el mismo que desde el sector privado, no desde el gobierno, ha trabajado en varios reality shows como The Millionaire Matchmaker y Duck Den. Estoy presentando el proceso. Le estoy poniendo rostro a la inmigración. Esta es una gran celebración de Estados Unidos. Soy inmigrante. Pasé por el proceso. Me llevó años. Hace 20 años pensé, he oído hablar del procesamiento premium, que es una forma de agilizar los trámites si tienes suficiente dinero. Y pensé, ¿por qué no es algo en lo que podamos basarnos? De hecho, presenté esto tanto con Obama como con Biden, y ambas administraciones también lo aceptaron. Pero Alejandro Mayorkas fue destituido justo antes de que esto pudiera ascender en la jerarquía hasta el presidente Biden. Y aquí estamos. Y en una entrevista con el Wall Street Journal, dijo que esto no son los juegos del hambre para inmigrantes, y añadió que esto no es, oye, si pierdes te enviamos en un barco fuera del país, estás despedido. En este proceso, nadie retrocede.
Todos en nuestro programa serán futuros estadounidenses. Todos son excelentes candidatos para ser futuros estadounidenses. Todos están en algún punto del proceso y en algún lugar de la fila, igual que yo. A veces hay que esperar años, 2 años, para que alguien revise tu expediente. Ofrezco la oportunidad de saltar al principio de la fila, pero si, entre comillas, pierdes, y no creo que sea perder, por cierto, simplemente regresas a tu lugar habitual en la fila. Así que no hay un costo real. Pero lo que ganas, por supuesto, es todo tipo de exposición, posibles empleos, oportunidades, y Estados Unidos se enamorará de ti porque vamos a humanizar a todos. Todo parece indicar que aunque el propio Trump solía hacer un reality show, resultaría bastante extraño que lo hiciera un gobierno. La imagen que daría a priori podría ser entre mala y pésima, pero no estoy diciendo que no lo harían. Por cierto, ¿qué opina? Ahora ha alcanzado su punto máximo. Actualmente es una variante llamada Omicron XBB1. Sigue siendo muy contagiosa. En casos humanos lo son menos. Los síntomas son similares al principio: fiebre, dolor de cabeza, fatiga general, dolor de garganta. Es como tener un cuchillo en la garganta, pero incluso más pronunciado, y tos intensa. Este es el profesor John Nanjun, uno de los neumólogos y epidemiólogos más eminentes de China, y daba su parecer en el periódico digital Sina, que aunque es privado, está fuertemente vinculado con el régimen. Según John, la cepa dominante de esta oleada es altamente transmisible, pero menos virulenta. Pero antes de seguir, hagamos un paréntesis. Si nos ve a menudo, ya sabe que en China, la línea que separa la empresa pública y la privada es muy difusa. Y en este caso, la corporación Sina, el Partido Comunista, incluso tiene una participación estratégica en la empresa que hasta le otorga influencia en decisiones clave de la compañía, como los nombramientos de la junta directiva. Además, según Wired, el portal de noticias Sina opera en un entorno regulatorio altamente controlado por el gobierno chino. Por ejemplo, para ofrecer servicios de información en Internet, debe cumplir con las licencias y regulaciones que impone el Ministerio de Cultura y otras tantas agencias gubernamentales. En otras palabras, solo emiten contenido aprobado por el Estado. Y por supuesto, prohíben temas sensibles como la independencia de Taiwán o la represión a la meditación Falun Gong o Falun Dafa. Y el consiguiente robo de órganos en masa que, según la extensa documentación existente, sigue perpetrando a día de hoy el Estado chino. ¿Por qué explico todo esto? Por aclarar que esta información que nos llega ha sido aprobada previamente, la información del profesor John, por el régimen. Ha sido aprobada por el régimen, así que quizás convendría darle una vuelta. El profesor asegura que esta ronda de nuevas infecciones por coronavirus está controlada, aunque esté todavía en la fase de ascenso, y que se espera que termine antes de que acabe junio, y dure entre 6 y 8 semanas. Los 3 son coronavirus, desde el SARS más antiguo en 2003, pasando por el MERS en 2012, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, y hasta el SARS-CoV-2 en 2020. Todos son coronavirus. Cualquier infección por coronavirus debe tratarse con extremo cuidado. Por eso ahora estamos desarrollando un fármaco anticoronavirus de amplio espectro, una vacuna. Por supuesto, lo primero que haremos será desarrollar anticuerpos. Esta es la dirección que han tomado nuestros próximos esfuerzos. Ahora veamos lo que dice el Dr. Li Tongzhen, que es el director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Youan de Beijing, que participó en el análisis y seguimiento de la pandemia de la COVID-19 en China y se hizo también famoso por la promoción de los tests anales de detección de coronavirus. Aseguraba que eran mucho más fiables. Tongzhen le dijo a los medios chinos, y recuerde la relación de los medios y el Estado, pues bien, dijo en un artículo titulado Use mascarilla y use mascarilla, que se espera que la nueva oleada de COVID-19, que comenzó en marzo, alcance su punto álgido a finales de mayo, y que los jóvenes generalmente se recuperan por sí solos en menos de una semana. Pero los ancianos, particularmente los que sufren enfermedades crónicas o de inmunodeficiencia, corren el riesgo de contraer neumonía o incluso una enfermedad grave o crítica.
el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China predijo previamente que las fluctuaciones epidémicas de abril a mayo no superarán las del verano de 2024 y la posibilidad de que se desencadene una epidemia a gran escala es baja. Los internautas chinos describieron sus dolorosas experiencias con esta nueva cepa en Weibo. Si no saben qué es Weibo, digamos que es una red social china que vigila y rastrea de cerca el régimen chino. Uno de los internautas dijo esto: hace unos días, durante la hora del almuerzo, una compañera tosía tan fuerte que pensé que se había atragantado. Dijo que era un efecto persistente de esta ola de COVID. Cuando le pregunté cuál era su síntoma principal, dijo: en la garganta siento como una cuchilla de afeitar. Otro comentario decía: es como si me hubieran golpeado con una cuchilla de afeitar en la garganta y me siento completamente agotado. Y otro añadía: siento la garganta después de esta COVID-19 terriblemente inflamada. Me duele y apenas puedo hablar. ¿Hay algún remedio rápido? Una vecina de Beijing, contagiada durante casi 10 años, declaró a la edición en chino del Epoch Times esto: sentí fiebre, dolor de garganta, flema amarilla con vetas de sangre, hemorragia nasal, tos, estornudos, goteo nasal, mareos y falta de energía. Es aterrador. Estornudé una vez y me empezó a sangrar la nariz, lo que me dio un susto terrible. Esta ola de COVID es demasiado grave. Y visto esto, abróchense los cinturones, porque vamos a entrar en la madriguera del conejo. ¿Dónde están los datos? ¿Sabía que hace bastante tiempo que se acusa al régimen chino de ocultar datos sobre esta epidemia y particularmente sobre el número de personas que han fallecido? Bien, aunque el aumento de las infecciones por COVID-19 llegó a ser tendencia en Weibo, los medios chinos decidieron restarle importancia a la epidemia. Pero entonces los expertos notaron que faltaban datos importantes, que la información de las autoridades pues mostraba graves carencias. Por ejemplo, al doctor Jonathan Liu, profesor del Colegio Canadiense de Medicina Tradicional China, le cuesta creer, dijo, los datos del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. Este hombre encuentra inverosímil que en marzo solo se informara de 7 muertes por COVID-19. Asegura que ninguna epidemia normal presenta tasas tan bajas. Hasta Canadá, con una población muy dispersa y buenas condiciones sanitarias, reportó 1.915 muertes por COVID entre agosto del año pasado y mayo de este año. Es decir, más de 200 al mes. La pregunta es, ¿cómo es posible que China, con una población mucho más densa, solo registre 7 muertes al mes? Xiaoshu Xianling, profesor asistente del Departamento de Ciencias Biomédicas de Feitian College de Nueva York y colaborador del Epoch Times, nos dijo que China no ha informado de los datos más importantes. Asegura que los datos solo reflejan la creciente tasa de positivos del nuevo coronavirus, pero que omiten 4 factores cruciales. Por ejemplo, el número de casos confirmados, las tasas de hospitalización, las tasas de casos graves y las tasas de mortalidad. Dice que sin estos no se puede comprender ni valorar la verdadera magnitud del brote. Además nos dijo que el régimen chino siempre ha ocultado demasiada información. Aumentan los casos de COVID-19 en Asia. Los casos de COVID-19 también han aumentado en Singapur, Tailandia, Malasia, Taiwán y Hong Kong. El 8 de mayo, el Centro de Protección de la Salud de Hong Kong informó que durante las últimas 4 semanas, los indicadores clave de monitoreo de COVID-19 alcanzaron un máximo en un año. 31 adultos murieron. Las autoridades sanitarias de Singapur señalaron el 13 de mayo que los casos del 27 de abril al 3 de mayo aumentaron aproximadamente un 28%. Hubo más de 14.000 muertes. Las hospitalizaciones diarias también aumentaron un 30%. Taiwán también informó de que los casos han aumentado significativamente desde mayo y que todavía se espera un pico en junio. El profesor John, el que vimos al principio de este vídeo, también dice que desde un punto de vista patogénico, el virus COVID-19 puede aminorar su virulencia, su ferocidad, para sobrevivir. Sin embargo, asegura que es demasiado pronto para juzgar si se volverá como la gripe en un futuro.
De lo que no le cabe duda es de que el virus COVID-19 no va a desaparecer. Y mientras tanto en Estados Unidos, como comentamos ayer en este vídeo de aquí, la FDA anunciaba que deja de recomendar las vacunas contra la COVID a la mayoría de los estadounidenses. Robert Kennedy Jr., el secretario de Salud de la administración Trump, lo explicaba así. Bueno, en palabras del presidente Trump, no cree que nadie deba vacunarse de forma obligatoria. Es una intervención médica. Conlleva peligros. La gente debe tomar esa decisión por sí misma. La vacuna COVID, la recomendación para los niños siempre fue dudosa. Y era dudosa porque los niños casi no tenían riesgo de contraer COVID-19. Ciertos niños que padecían morbilidades muy profundas pueden tener un ligero riesgo, pero la mayoría de los niños no. Entonces, ¿por qué estamos dando esto a decenas de millones de niños cuando la vacuna en sí conlleva un riesgo tan gigantesco? Hemos visto enormes asociaciones con la miocarditis y la pericarditis, con accidentes cerebrovasculares, con otras lesiones, con lesiones neurológicas. Y esto estaba claro incluso en los datos clínicos que salieron de Pfizer. Se vieron más muertes, de hecho. Hubo un 23% más de muertes en el grupo de la vacuna que en el grupo placebo. Así que tenemos que hacer preguntas y consultar a los padres. Tenemos que ofrecer a la gente un consentimiento informado y no deberíamos hacer recomendaciones que no sean buenas para la población. La FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, declaraba también hace poco que no aprobará más vacunas COVID, a menos que haya datos que demuestren que los beneficios superan a los riesgos. El Dr. Martin Makary, comisionado de la FDA, el jefe, dijo que para las personas menores de 65 y sin complicaciones médicas, se exigirán datos de ensayos clínicos aleatorios y controlados, y que tendrán que demostrar los fabricantes que se previenen los síntomas y consecuencias secundarias como la muerte. ¿Hay alguna razón, mirando hacia atrás, por la que los adultos sanos necesitaran la vacuna COVID? Sabes, todavía no sabemos si algún joven sano... Dados los riesgos. Dado el riesgo, la cosa es que no hemos conseguido una aclaración completa de los riesgos de estas vacunas de ARNM. Cientos de miles de personas aseguran haber sufrido lesiones por vacunas. Me tomo esas preocupaciones muy en serio. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Nadie lo ha investigado en realidad. Por eso, vamos a iniciar un gran estudio nacional. RFK Jr. nos ha dicho que quiere seguir el modelo ejemplar científico y grandes revisiones de gigantescos datos. Pero teníamos un virus que no genera casi ningún impacto como enfermedad grave en jóvenes sanos. Este era un grupo que ahora... En retrospectiva... Necesitaban el virus, ¿verdad? Quiero decir, lo dijimos en 2020, necesitas el virus, tienes que conseguir el virus, y tienes que conseguir tu inmunidad de rebaño o inmunidad natural. Y Fauci estaba restando importancia a eso todo el tiempo. Bueno, llegas a hoy, todavía tenemos gente diciendo que todavía necesitan vacunarse cada año. Y lo creas o no, ese es un dogma que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero el Partido Comunista Chino hizo desaparecer los estudios sobre el virus e incluso ocultó el brote hasta que fue demasiado tarde para frenarlo. También canceló autopistas, transportes y vuelos nacionales, pero dejó activos los vuelos internacionales, facilitando así que el virus volara a todos los rincones del planeta junto con millones de viajeros. La salud, la economía y la gente de todo el mundo lo pagó caro. El Dr. Vinay Prasad, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, también dijo esto. Bueno, llegas a hoy, todavía tenemos gente diciendo que todavía necesitan vacunarse cada año. Y lo creas o no, ese es un dogma que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Y usted qué opina? Bueno, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com.